Ahora vamos a ver un experimento muy sencillo. Es ver cómo se relaciona la ley de Lenz con la conservación del momento lineal. Ahora, teniendo los materiales, procedemos a soltar el imán en un tubo metálico. Si soltamos el imán en el aire, va a caer libremente bajo la gravedad, pero si lo dejamos caer dentro de un tubo de metal, en este caso de cobre, sucede algo extraño. El imán desciende mucho más lento de lo esperado. Esto ocurre por la ley de Lenz, que nos dice que cuando un campo magnético cambia dentro de un conductor, se inducen corrientes eléctricas llamadas corrientes de Foucault. Estas corrientes generan un campo magnético opuesto al del imán, creando una especie de freno electromagnético, por así decirlo, que es lo que ralentiza su caída. Si usamos dos imanes con los polos opuestos enfrentados, veremos que giran mientras caen. Esto sucede porque, además de la resistencia electromagnética, el sistema conserva el momento lineal y lo transforma en momento angular, haciendo que los imanes roten al caer. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre un motor homopolar. Mi nombre es Santiago Rincón Páez. Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar. En primer lugar, una batería preferiblemente AA. En segundo lugar, 4 imanes de neodimio. Y por último, vamos a usar alambre de cobre calibre 14. También se recomienda utilizar una lija para poder limar los bordes del alambre. A continuación, podemos ver un claro ejemplo del experimento de un motor homopolar. ¿Por qué sucede este efecto? El alambre de cobre gira en un motor homopolar debido a la fuerza de Lorentz, que actúa cuando la corriente fluye a través del alambre en presencia de un campo magnético generado por un imán. Esta fuerza es perpendicular al campo y a la corriente, provocando un movimiento circular continuo. La dirección del giro depende de la polaridad de la batería y de la orientación del imán. La corriente eléctrica circula por el alambre creando una interacción con el campo magnético del imán, el cual genera la fuerza que impulsa su movimiento. Como resultado, la fuerza de Lorentz desvía las cargas del alambre, generando el movimiento giratorio. Además, la interacción entre la corriente y el campo magnético produce una fuerza que hace girar el alambre. Finalmente, la dirección del giro depende de la polaridad de la batería y la orientación del campo magnético. Esta fórmula explica el movimiento de un motor homopolar, ya que la corriente eléctrica fluye por el conductor en presencia de un campo magnético, generando una fuerza perpendicular a ambos, conocida como la fuerza de Lorentz. Esa interacción es la que provoca el giro del alambre o el desplazamiento de la pila, dependiendo de la polaridad de la batería y la orientación del imán. Bueno, y por último, vamos a realizar un experimento casero sobre un túnel electromagnético, donde vamos a ver los materiales que requerimos para hacerlo, su funcionamiento y por último, los principios y leyes físicas que hay detrás de este. Entonces empecemos. Entonces, para los materiales que necesitaremos para nuestro experimento del día de hoy, será una pila, preferiblemente AAA, unos imanes de neodimio y un alambre de cobre desnudo. Y además de esto, una mesa o soporte donde pondremos nuestro experimento. Como podemos ver en el video, cogeremos nuestra pila y nuestros imanes de neodimio y pondremos los imanes en los extremos de la pila. Posteriormente, en nuestra mesa o nuestro soporte, pondremos el alambre de cobre en forma de resorte o de tubo, con la única condición de que en su diámetro quepa el diámetro de la pila. Y ya para finalizar, pondremos la pila dentro del tubo y veremos cómo sea este efecto. Pero bueno, ya después de haber visto el experimento y haber visto cómo funciona, tenemos que ser capaces de responder la pregunta de por qué la pila se mueve. Y haremos esto con un poco de conceptos físicos. Entonces la pila proporciona una corriente que circula a través del alambre. El alambre forma un circuito cerrado con los imanes que pusimos en los extremos de la pila. Estos imanes además crean un campo magnético que también es generado por la corriente eléctrica que dijimos anteriormente. Esta corriente, al estar dentro del tubo, es capaz de crear una fuerza la cual es perpendicular a la dirección de la corriente y hace que la pila sea empujada hacia adelante. Esta fuerza está dada por el efecto de Lorentz,
que podemos ver en la pantalla, que es igual a la corriente eléctrica multiplicada por la longitud del conductor con el producto cruz del campo magnético. Entonces, en este caso, la corriente eléctrica es el voltaje de la pila, el campo magnético es el campo que generan los imanes y la longitud del conductor es el alambre que actúa como el conductor en este experimento. Al aumentar cada una de estas variables, veremos que la fuerza va a ser mayor. Bueno, chicos y chicas, esperamos que les haya gustado los experimentos que vieron y sobre todo que hayan aprendido un poquito más sobre la física.